Las redes sociales han vuelto a exhibir una cruda realidad que la mayoría de los mexicanos ya conocemos, pero que el gobierno intenta disfrazar con discursos optimistas y promesas vacías. Esta vez, la evidencia llegó de la mano de un presunto integrante del grupo delictivo conocido como la Gente del Sombrero, quien decidió compartir una imagen que ha causado revuelo y encendido la indignación entre los habitantes de Culiacán, Sinaloa, y en general de todo el país. En la fotografía, el joven aparece de pie con un arma de guerra entre sus manos, posando con total confianza y descaro frente a un centro de monitoreo clandestino. Lo que hace que esta publicación sea especialmente inquietante no es solo la actitud desafiante del sujeto, sino el mensaje que transmite, la confirmación de que los grupos criminales no solo operan con total impunidad, sino que también tienen el poder y los recursos suficientes para mantener un sistema de vigilancia más sofisticado que el del propio gobierno. Mientras las autoridades intentan convencernos de que están recuperando el control de la ciudad, los delincuentes nos muestran con una simple fotografía que la realidad es completamente diferente. En la imagen se puede ver claramente a un hombre joven, vestido con ropa táctica y portando una gorra que hace referencia a El Caballero, un símbolo asociado a una de las facciones del crimen organizado que operan en Sinaloa. Pero lo que más resalta la escena es el enorme rifle que sostiene entre sus manos, un Barrett calibre .50, un arma de alto poder diseñada para atravesar vehículos blindados y utilizada en conflictos bélicos alrededor del mundo. Este tipo de armamento no está al alcance de cualquier persona y mucho menos debería estar en posesión de grupos criminales, pero en México la realidad es otra. Aquí, el crimen organizado no solo tiene acceso a estas armas, sino que además las exhibe con orgullo como símbolo de su dominio. Pero lo más alarmante de esta fotografía no es el rifle, ni la vestimenta del sujeto, sino lo que aparece detrás de él. Una serie de pantallas de alta resolución transmiten en tiempo real lo que sucede en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán. Se pueden ver calles, avenidas, intersecciones y otros lugares estratégicos que claramente son monitoreados minuto a minuto. Es un sistema de vigilancia que deja en evidencia la capacidad de los cárteles para controlar su territorio, para anticiparse los movimientos de las fuerzas del orden y para mantener su hegemonía en la región. El mensaje que acompañaba la publicación es una burla abierta a la ciudadanía y a las autoridades. Duerman tranquilos, que la capital está bien vigilada. Una frase que, más que tranquilizar, provoca miedo e indignación. Con estas palabras, el crimen organizado nos deja claro que ellos son los que realmente tienen el control, que son ellos los que deciden qué pasa en Culiacán y que, a pesar de todos los discursos políticos, el narcotráfico sigue operando sin restricciones. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Cientos de ciudadanos expresaron su enojo y frustración al ver cómo los delincuentes siguen burlándose del Estado mexicano sin que nadie haga nada al respecto. Muchos cuestionaron la efectividad de los operativos gubernamentales, preguntándose cómo es posible que mientras el gobierno presume desmantelar estos centros de monitoreo ilegales, los criminales continúen operándolos con total normalidad. No es la primera vez que se descubre la existencia de estas redes de vigilancia instaladas por los cárteles. Desde hace años, se ha documentado cómo el narcotráfico ha desplegado su propia infraestructura tecnológica para vigilar tanto a las fuerzas de seguridad como a sus enemigos. En distintas ocasiones, las autoridades han anunciado con bombo y platillo que han desmantelado estas operaciones, pero la realidad es que las imágenes como esta demuestran que los cárteles siguen un paso adelante. Este caso nos deja varias preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que estos grupos tengan acceso a tecnología de vigilancia tan avanzada mientras las fuerzas del orden parecen ciegas e incapaces de actuar? ¿Cuántas más de estas salas de monitoreo existen en Sinaloa y en otras partes del país? ¿Realmente están desmantelando estos centros de vigilancia o solo se trata de una simulación para que la opinión pública crea que algo se está haciendo? Lo cierto es que esta imagen es solo un reflejo de lo que pasa todos los días en México, un país donde el narcotráfico ya no solo domina el tráfico de drogas, sino que ha establecido su propio sistema de seguridad, su propio gobierno y hasta su propia infraestructura de vigilancia. Mientras los ciudadanos vivimos con miedo, sin saber si llegaremos seguros a casa, los delincuentes tienen un ojo en cada rincón de la ciudad, operando con la misma eficiencia que un estado paralelo. A esto se suma la indignación de los habitantes de Culiacán, quienes no solo tienen que convivir con la presencia constante del crimen organizado, sino que ahora saben que cada uno de sus movimientos podría estar siendo monitoreado por estas redes ilegales de vigilancia. ¿Cómo confiar en que las autoridades están haciendo su trabajo cuando el narcotráfico tiene la capacidad de vigilar cada calle y cada persona que transita por ellas? El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales tienen una gran responsabilidad en esta crisis. No es posible que sigan vendiéndonos la idea de que se está combatiendo al crimen organizado cuando los delincuentes siguen operando con total libertad y burlándose de la autoridad con cada paso que dan. Esta fotografía es solo una prueba más de que la estrategia actual no está funcionando. Los mexicanos estamos cansados. Cansados de vivir con miedo, de escuchar promesas vacías y de ver cómo los criminales siguen haciendo lo que quieren.
Cada día, los ciudadanos comunes tenemos que enfrentar la realidad de un país donde la delincuencia manda, donde los narcos tienen más poder que el propio gobierno y donde parece que la única opción es resignarse a vivir bajo su control. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tenemos que aguantar antes de que las autoridades realmente tomen medidas? ¿O acaso ya se han rendido y han decidido dejarnos a nuestra suerte? Mientras seguimos esperando respuestas, lo único que nos queda es la incertidumbre de saber que, en cualquier momento, podríamos ser nosotros los que aparezcamos en una de esas pantallas que el crimen organizado vigila día y noche.